Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, después del bombazo de ayer donde Henry Cavill dejó de ser Supi, este pibe no deja de sorprenderme. ¡Pumba! Al otro día, ¿qué hizo? Lo que viene amagando hace un montón de tiempo, que es que quiere dirigir, protagonizar. Habría hablado de 2 proyectos en su momento. Había hablado de Mass Effect, que es un jugador que le encanta el juego, es un pibe que le encanta. Es más, lo veíamos cuando se hacía su computadora Master Race. Y bueno, decía que lo había jugado todo y le encantaría interpretar Mass Effect, lo cual me parece genial, porque aparte son franquicias que te permiten hacer inclusión sin, si la haces bien, obviamente, sin desbarajustar todo, como hacen por ejemplo las franquicias en las que no tienen ese estilo de inclusión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, no sé, Superman. Y me parece que por más que yo amo a Fishburne, me pareció una falta de respeto ponerlo como Perry White encima, ¿no? Cambiarle, a mí los cambios de raza, de sexo, no me agradan. En algunas franquicias, obviamente. O sea, yo no creo que a nadie le moleste que, no sé, en Anatomía de Grey, por ejemplo, no sé, la protagonista, no sé, haya estado casada 25 años con un tipo y se separa y conoce una chica y bueno, se enamora. Porque son cosas que no están armadas. Y como el otro día estaba pensando, después de lo de Superman me quedé bastante choqueado, entre comillas, ¿no? Y me ponía a pensar, así como en el mundo hay maravillas, la octava maravilla, no sé, las pirámides, las esfinges, que ya son patrimonio mundial del ser humano, ¿no? Por más que estén en Egipto, por más que, no sé, el país tenga el dominio pero ya son cosas del ser humano, ¿no? Y hay franquicias que también, por más que vos tengas tengas los derechos ya son del ser humano, ya son de la humanidad, en la cultura pop, sacando las diferencias, ¿no? En la cultura pop. Entonces, si vos, por ejemplo, la usás para hacer política, la usás para hacer lo que se te cante, no tenés el derecho, por más que puedas usufructuar con eso. ¿Por qué? Y porque ya son patrimonio de la humanidad. Superman, Star Trek, Star Wars, no sé, otro montón, que ya son, la gente las tomó como propias. Gastó mucho dinero en figuras, gastó mucho compromiso en ver, en leer, en hacer ciertas cosas que, bueno, que ya se hacen carne de vos. Y más si sos fanático de ciertas cosas, ¿no? El otro día me lo había puesto a pensar. Y es por eso que se arma tanta controversia cuando vos querés politizar con políticas de género, con cambios de raza, con lo de la batalla cultural, con lo políticamente correcto, todas esas estupideces que se han puesto de moda de hoy. Y hay cosas que vos, si las querés tocar, va a reaccionar la gente y no te lo va a permitir. Bueno, eso me pasó un poco ayer cuando me pasó lo de Superman, ¿no? Justo con un suscriptor hablábamos, teníamos un debate súper copado. Tengo que agradecerte la calidad del debate. Pensé que te ibas a suscribir porque mis ideas no eran iguales a las tuyas y me sorprendiste al ver que podés tomar una idea diferente y nutrirte o descartarla sin necesidad de reaccionar de manera. Así que no voy a decir el usuario, pero muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué le estaba diciendo? Bueno, entonces me había puesto a pensar en eso. Y si bien Superman, a mí lo que me jodió mucho de Superman fue el manoseo al actor. Si bien el actor había dejado en claro que iba a dejar The Witcher porque no le gustaba cómo estaban adaptando la obra del actor y aparentemente es una persona que defiende la fidelidad con la escritura, el otro día me dejó un poco medio como ¿qué iba a pasar con esto? Cuando dijo que Ring of Power le había encantado y le pareció una buena adaptación. Ahí me hizo un poco de ruido. Y vos me dirás, tío Guta, ¿por qué vas a esto? Bueno, ahora se los voy a explicar el por qué. Antes que nada, la noticia va a tratar, me fui el rayo. La noticia va a tratar de que dejó de ser Superman y al otro día, ¡pumba! Parece que se hace con la dirección y parece que se hace con, ya firmó o está firmando contrato con Amazon para dirigir Warhammer 40.000. Y acá
voy a hacer un servicio a la comunidad. Yo hace muchísimo tiempo en un directo con el Manatí había ofrecido, estábamos hablando justo de esto, ¿no? Estábamos hablando de que Henry Cavill quería hacer Mass Effect, lo cual me parece una franquicia espectacular para meterle, si querés, bien hecha. ¿Cómo se llama? Inclusión, porque el mismo juego te permitía tener relaciones con distintas razas, distintos sexos, mismos sexos y un montón, igual que Dragon Age, que de hecho empecé a mirar la serie y la tuve que dejar lamentablemente porque yo qué sé. Bueno, yo también maqueté todos los cómics de Dragon Age y la verdad que y me jugué todos los juegos y me jodí un poco. Pero bueno, no nos vayamos. Había dicho que también estábamos comentando lo de Mass Effect y estábamos comentando lo de que quería Warhammer 40.000. Y él había dicho que de tomar esos dos proyectos iba a ser fiel. Después voy a dejar los videos al final del video, los voy a dejar donde yo hablo de eso. Quería que sea fiel sí o sí o no los tomábamos. Y vemos que con The Witcher, la verdad que lo respetó. Entonces tengo fe en este proyecto. Me hizo un poco de ruido lo de Ring of Power y justo con Amazon, pero ahora justo está firmando con Amazon. Tal vez fue como ese engaña pichanga como para ir aceitando las cosas. No lo sé. Yo espero que si va a hacer este proyecto sea fiel a sus convicciones o lo termino de enterrar a Henry Cavill. Porque el pibe me parece espectacular. De hecho, si ustedes están viendo ahora la imagen que puse esos GIF de Warhammer, si vos te fijas arriba, el pibe está en una mesa de Warhammer con una sonrisa clásica de geek, clásica de nerd, clásica de nene que está en su mundo, nene que está feliz con lo que está haciendo. Y me suena que este pibe debe ser copadísimo para poder jugar una buena sesión de rol a morir, a morir. Te juro que me encantaría jugarme una sesión de rol con este pibe porque debe ser de esos que se meten en el personaje y te la actúan a morir, a morir. Bueno, listo, me estoy yendo. Hoy estoy medio disperso, disculpen, estoy como feliz. Me pasaron 2 o 3 cositas con suscriptores que la verdad que me renovaron un poco más la fe en esta red que me venía vapuleando bastante. Bueno, entonces cuando hablé de esos proyectos de Warhammer y de Mass Effect, que el pibe los quería hacer y que quería respetarlos, ofrecí toda la compilación que tengo de cómics y de libros de Warhammer en castellano, o sea, traducidos o tradumaquetados. Lo vuelvo a ofrecer. La única condición que pongo, no porque yo mande spam ni mande notificaciones, lo que le he mandado mail porque me han donado, saben que yo no estoy boludeando, ni estoy mandando publicidades ni nada. El único requisito para hacerlo es que lo manden a este mail. Gmail es elhijodeguta@gmail.com. ¿Por qué? Porque después me lo empiezan a pedir por Facebook, por Instagram, por Twitter, y la verdad que se me hace un laburo inconmensurable. Y yo, la verdad, chicos, ustedes saben que yo estoy viviendo a changas, entonces estoy el 90% de mi día buscando esas changas. ¿Está bien? Así que no tengo ningún problema en pasárselos, me mandan un mail, yo se los respondo con todos los links. Bueno, vamos a la notita. ¿Qué dice? Henry Cavill protagonizará la serie de Warhammer 40.000 para Amazon. Tras su salida del DCU, el actor se prepara para protagonizar y producir una adaptación de Warhammer 40.000 para la pantalla chica. El día de ayer los fanáticos del DCU quedaron devastados al enterarse que el tiempo de Henry Cavill como Superman ha llegado a su fin. Además que no es el único rol importante de la estrella del Hombre de Acero, dejará de interpretar pues a fines de octubre anunció su salida de The Witcher, la popular serie de Netflix en donde lo vimos como Geralt de Rivia. Que hay un quilombo con los showrunners porque ustedes saben que The Witcher saca un spin-off ahora el 25 de diciembre. Creo que 25 o 23 de diciembre, no recuerdo, en Netflix, donde está basado en años antes de Witcher. Y la verdad que yo no conozco muy bien el lore, salvo de los juegos, pero me parece que vi un par de cositas que no sé si pegan, una inclusión media rara ahí, que no quiero adentrarme ni saqué la nota, porque como no conozco mucho, no quiero pasarme de bocón. Está bien, pero me parece que vi, y bueno, salieron los showrunners a decir, por favor, que no perjudique el spin-off, la salida de Henry Cavill. No, flaco, no te va a perjudicar la salida de Henry Cavill per se.
te va a perjudicar la porquería que estás haciendo, de cómo estás cambiando las cosas, y por eso se fue Henry Cavill. Y además de irse Henry Cavill, ya la gente estaba bastante complicada y bastante enojada con lo que estaban haciendo de Witcher. No es tan difícil, loco, adaptar un juego, adaptar un libro, Vamos. Bueno. Aunque el querido actor ya no formará parte del DCU, DCU, ni el show del brujo, los proyectos no escasean para él y pronto lo veremos como la estrella principal de una serie para Amazon. Mi único miedo acá es que por más que el pibe diga, loco, yo voy a respetar la obra a morir, y Amazon es complicado. Pero hay un precedente que yo el video, un video bastante copadito, para mí fue bastante copadito, porque fue uno de los primeros y bueno, no sé, copadito, sobre Vox Machina, Critical Role Vox Machina, que es un canal de YouTube donde actores de doblaje se ponen a jugar rol en vivo. Tuvo tanto éxito, que sacaron un Kickstarter para, recaudar fondos para hacer una serie animada. Los pibes creo que necesitaban $700.000 nada más, ¿no? Para hacer una de 12 o de 6 capítulos, no me acuerdo. Vean el videito, se los voy a dejar al fondo después. Y recaudaron, no sé, como 5 palos en un día, ¿viste? Y entonces Amazon dijo, no, pará, te la compro. Y los tipos dijeron, está bien, yo te la vendo. Ahora, donde me cambias un ápice de lo que está escrito, no hay Lola. Y si vos te fijas en Amazon, es una serie que está muy buena, tiene inclusión, tiene cosas zarpaditas, tiene gore. A mí me encantó. Y de hecho, gracias a esa serie, empecé a maquetar todos los cómics de Critical Role Vox Machina, que antes no lo quería hacer porque no me gustaba mucho el estilo de gráfico, ¿tá? Pero me terminé enamorando de la serie. Bueno, sigamos. Entonces, como hay un precedente, puede llegar a ser que el peso de Henry Cavill, sus convicciones, ojalá las siga teniendo, y que no sea como Groucho Marx, tengo convicciones, si no te gustan tengo otras, o si no facturo tengo otras, esperemos que la respete. Entonces yo le tengo fe y le voy a poner toda la fuerza a que lo haga, por más que yo soy jugador de rol y mucho Warhammer a mí no me gusta. De hecho, no me gustan mucho los juegos de PC tampoco, pero bueno, está muy bueno. O sea, tengo un par de figuritas que pinté a mano de Warhammer que está muy buena, que las uso a veces en mis juegos de rol. Y la verdad que, bueno, yo creo que si hace una serie la voy a ver 100% si no sale con cosas raras. De acuerdo con un informe reciente de The Hollywood Reporter vía Comic Book, Cavill protagonizará y será productor ejecutivo de un nuevo programa para la televisión basado en Warhammer 40.000 que actualmente ya se encuentra en desarrollo. Según la información de THR, Amazon se encuentra en conversaciones finales para adquirir los derechos del juego, cuyo propietario es Game Workshop. Por el momento el show no cuenta con escritores ni showrunners designados, pero se sabe que Vertigo Entertainment está adjunto a un producto ejecutivo Vertigo Entertainment está adjunto como productor ejecutivo junto con Henry Cavill. Bueno, de acá a que consigan showrunner, a que tengan el guión, tengan escritores y todo, pueden pasar 25.000 millones de cosas. Ya vimos como Henry Cavill sacó un Twitter donde decía que ya era parte como Superman de nuevo. Un mes después, saca tu peluca. No tenemos más nada. Así que del dicho al hecho hay mucho estrecho, pero pongámosle fuerza. Tal vez te estarás preguntando, ¿qué es Warhammer 40.000? Si es así, podemos decirte que es un juego exitoso de mesa lanzado por Workshop en 1987, ambientado en el futuro distópico. En este juego de estrategia, los jugadores simulan batallas utilizando modelos de miniatura que representan soldados, criaturas o vehículos de guerra. Warhammer 40.000 se desarrolla aproximadamente 40.000 años en el futuro y su historia gira en torno a una sociedad humana estancada que debe enfrentarse a extraterrestres y criaturas sobrenaturales. A mí la verdad que eso no me gusta. A mí no me gusta cuando se enfrenta lo místico con la maquinaria. A mí me gustan espadas, magia, dragones, sin nada. Por eso creo que nunca me enganché mucho con Fate. Pero bueno, sé que la serie está muy buena y tiene muchísimos adeptos. Warhammer 40.000 es tal vez el juego de guerra de miniatura más popular del mundo, con una enorme cantidad de jugadores que disfrutan de ensamblar y pintar sus propias figuras y llevarlas al campo de batalla. Eso es lo que tiene en diferencia a rol. Rol, vos podés jugarlo tanto con tablero y con figuras, como sin nada. Con un papelito que te diga más o menos la posición de los enemigos, como para tener una referencia, y nada más. Por eso a mí me gusta mucho más el rol.
Al margen de que algunas veces podés usar alguna figurita. Acá si no tenés las figuras es como más complicadín, ¿no? Se puede, pero es como mucho más complicadín. Como es de concierto público, Cavill es un gran fanático de Warhammer y realmente genial que pueda llevar uno de sus juegos favoritos a la televisión. La noticia de la participación de Cavill en la serie de Warhammer Amazon llega poco después de que James Gunn anunciara que el autor ya no dará vida a Clark Kent en el universo DC. Con el estreno de Black Adam 52, esto no lo confío, y la llegada de la escena post-créditos en donde se anuncia el regreso de Cavill como Superman. Los fanáticos saltaron de alegría, pero esta emoción no duró mucho, ya que, como sabemos, Cavill será reemplazado por un actor más joven para el papel de un no sé qué será esto. Una cinta debe ser, que llegará al reinicio de DCU. Henry anunció la salida de la franquicia de Superman a través de la comunicado que decía lo siguiente: James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a estos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con ustedes hacia adelante y hacia arriba. Por eso este pibe no solamente es recopado, tiene muy buena leche, sino que además era el Superman porque conocía, loco. Este mensaje, que sabe que Superman es mucho más que un personaje, sino que es más un ícono, y no de la cultura pop, un ícono de los valores, un ícono de todo lo que está bien, y aparte la frase adelante y hacia arriba, tenés que conocer el personaje. Bueno, y acá un complementito de color, nada más, no les voy a leer toda la nota, pero Henry Cavill será el emperador o Ultramarine en la película de Warhammer 40.000. Y acá tenés, ¿entendés? Son como los personajes como más icónicos, ¿no? Una buena especulación. Si no conoces, ya sabes que te puedo compartir todo para que leas y estés preparado para cuando venga la serie. Y hasta acá, yo soy el hijo de Guta, y como siempre digo, y si lo encuentro, game over.